Novena generación. Formas regionales y combate de jefes virtual. Descubre Pokémon Vanguard. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo con un fangame que traje hace tiempo. Pero es que sí, tenemos una nueva actualización muy interesante que podemos disfrutar ya mismo. Que aparte de todo lo que ya incluía el juego, ahora tenemos la novena generación. Si ya lo jugaste, estás de enhorabuena, ya que podrás jugar más capítulos de la historia y nuevas formas regionales, que revitalizarán mucho tu aventura. Si no lo jugaste, pues es buen momento para probarlo, ya que te dará muchísimas horas de juego solo con la primera parte de la aventura. Pokémon Vanguard es un juego de Pokémon en inglés, todavía beta, creado por Airei. Contaremos con 17 horas de partida y 21 capítulos disponibles, y 30 iniciales por escoger. Sí, con los 3 modos de juego ya parecía una gran opción. Ahora va a mejorar mucho con el nuevo contenido que se ha incluido, ya que sí, tendremos más misiones y Pokémon para hacer la aventura mucho más única y especial. Y antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link justo aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Si no lo ves por arriba, lo tendrás en la info del juego dentro de la descripción. Si te gustan este tipo de reviews y vídeos, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo varios vídeos a la semana. También puedes seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, incluso TikTok, donde subo contenido extra. Tienes todo en la descripción. Y ya sé que sí, vamos a explicar de qué va Pokémon Vanguard con lo más importante. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la octava generación y novena generación, con Pokémon incluidos, con algunas evoluciones y los iniciales. Los Pokémon de Galar se encontrarán por muchas de las rutas, además de una gran diversidad de especies. Pero no solo tendremos muchos Pokémon, también podremos elegir 3 modos de dificultad, como por ejemplo fácil, normal y difícil. Sobre características y funciones que encontraremos, sobre todo hay muchos cambios en batalla, que veremos más actualizadas y llamativas. Se han incluido nuevas canciones para los líderes de gimnasio, que tendrán una canción única para cada encuentro. También hay nuevos remixes de Glitch City y más que serán sorpresa. La duración del juego, como siempre, depende de tu velocidad, aunque el autor confirma unas 16 horas de partida. Podremos realizar 17 capítulos de la historia principal, más algunas funciones y misiones extra que tendremos por nuestro camino. Una función llamativa que alargará las horas de partida es el Virtual Arena, donde podremos combatir con líderes de gimnasio de las 4 primeras generaciones. Y ahora vamos con los gráficos, que son estilo cuarta generación, que es una de las partes que más me gustaron. La idea principal del fangame es que tengamos una historia un poco más oscura, que irá acompañada con nuevos personajes y eventos que se muestran bastante decente en los gráficos. Los mapeados son estilo oro corazón, con colores un poco apagados y lugares con mucho bosque. Incluso veremos cambios en los fondos de batalla que acompañarán las diferentes rutas de una forma perfecta. Y ahora vamos con la historia, que yo creo que es lo mejor. Como ya he dicho, tendremos una historia un poco más oscura y menos tradicional a lo que estamos acostumbrados. Hace más de 50 años, ser un entrenador Pokémon era el sueño al que todos aspiraban a una edad temprana. Dejar el hogar siendo joven, recolectar medallas de gimnasio y Pokémon y enfrentarse a la liga. Era algo que cualquiera podía lograr con relativa facilidad, pero eso fue hace mucho tiempo. Bienvenidos a Airei, la primera región en ingresar a la era moderna. En esta época, a los entrenadores Pokémon se les encomienda la tarea de proteger las vidas tanto de las personas inocentes como de los Pokémon de todo el mundo. Uno no puede convertirse o actuar como entrenador Pokémon sin la licencia de entrenamiento adecuada. En su contra están los renegados, aquellos que reclaman el título de entrenador Pokémon, pero se oponen a estas leyes e ideas modernas. Despiertas en esta región sin recuerdos, sin Pokémon, solo con un nombre, sin otro lugar al que ir. Te invitan a la Academia Vanguard, una escuela con un solo propósito: entrenar a la próxima generación de entrenadores Pokémon. Y bueno, hoy para conseguir tu corazón me gustaría que comentaras si lo habías jugado y si lo volverás a jugar, o simplemente si lo acabas de conocer por primera vez y vas a probarlo. Ponme en los comentarios tu opinión y os iré leyendo.
Voy con mi opinión personal, aunque en sí no tengo quejas, estoy muy contenta de cómo ha ido evolucionando el proyecto desde hace unos años. La verdad que ver el proyecto en la actualidad con la 9ª generación es todo un lujo, que sinceramente todos necesitábamos. El juego tiene muchas misiones secundarias, que hacen la aventura un poquito más amena. Creo que el punto fuerte es que por fin tenemos más contenido, con sus 16 horas de duración y 21 capítulos de la historia principal, que la verdad me parece más que suficiente para probarlo y disfrutar de bastante contenido. En general recomiendo Pokémon Vanguard, tampoco es el juegazo del año, pero la verdad que todo lo que tiene lo quiere mostrar y lo hace. Además que tiene esa 9ª generación incluida, con muchísimas novedades como modos de dificultad, historia más currada y cosillas así. Sobre si te lo recomiendo, pues claramente sí. Creo que harás una buena elección durante una tarde si te animas a jugarlo. Al menos yo adoro las historias un poco oscuras, misteriosas y diferentes, ya que al final es lo que las hace únicas. Por ahora no tenemos Pokémon Vanguard en español, por lo que habrá que esperar si en algún momento se traduce, aunque la verdad que yo no tengo demasiada esperanza. Así que sí, yo diría que lo juegues tal cual, es verdad que estaría muy bien también tenerlo en español, pero no es posible. Aún así las misiones más o menos se entienden, es verdad que a veces la trama se complica un poco y si no entiendes bien lo que te van diciendo te puedes perder y en ese aspecto pues sí, es un problema. Pero en general al final es un camino muy lineal como en la mayoría de juegos de Pokémon, así que perderte es complicado. Como mucho lo que te va a ocurrir es que no vas a encontrar a ese NPC, pero bueno, que al final son cosillas que pasan cuando juegas en inglés y a lo mejor no entiendes el idioma. Pero bueno, ya os digo yo que muchas misiones se sobreentienden y tampoco hace falta estar tan al loro como en otros fangames. Aunque en general los fangames tampoco tienes que estar demasiado atento, que más o menos te imaginas por dónde va el asunto. Muchos lo hacen bastante bien, hay que decirlo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!